¿Me escuchan? Profe. Sí, ¿Saben qué están viendo ahí? Es un poema, ¿no? sí, profe. Esta es la que se conoce como la canción de amor más antigua escrita. Fue encontrada en la tumba de un escriba egipcio y se estima que tiene 4000 años, ¿no? Ya para ese entonces, ya se había inventado el amor para esa época, ¿no? Y la gente seguía sufriendo, ¿sí? Fíjense, ustedes léanlo, realmente es desgarrador, pobre hombre. Se ve que si le hubiesen dado una guitarra hubiese inventado el bolero y estaba realmente desolado, ¿no? Se sentía enfermo. Y la pregunta es ¿por qué el amor se vive de esa manera, por lo menos en los primeros tiempos, ¿no? Porque el amor es tan pasional, porque justamente como dice este hombre, dice, cuando ella abre los ojos mi cuerpo rejuvenece, ¿no? Dice, si pudiera abrazarla desaparecería mi enfermedad, pero hace 7 días ella me abandonó. Podría ser un tango también, lo cual está hablando concretamente de que el amor genera afectos y movimientos dentro del cuerpo y dentro del pensamiento que van más allá de la razón. Por algo, Descartes decía que el amor tiene razones que la razón no comprende. Y esto es cierto en la medida en que alguien describió que el amor es un estado de psicosis. Vivimos una realidad diferente a la que realmente sucede, ¿no? Vemos al otro con una serie de atributos que probablemente no tenga, pero sobre todo se convierte en el eje fundamental de nuestra vida, ¿no? No hay un minuto en que no estemos pensando en si esa persona está pensando en nosotros, ¿no? Si nos llama por teléfono o si nos clava el visto, ya nos empieza a agarrar un pánico espantoso y sentimos que somos víctimas del abandono. En realidad, en los síntomas del enamoramiento, lo que está mediando son unas cuantas hormonas que tienen que ver con la actividad psicofísica y sexual que genera la atracción hacia el otro. Son de tal manera fuertes que bloquean todo tipo de pensamiento racional. Es lo que se llama la química del amor. La pregunta es si el amor constituye para el derecho un valor, si el amor efectivamente es un débito jurídico. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Vamos a parar el ciclo de vida. Nosotros estamos instalados dentro de la lógica ya bastante milenaria del matrimonio monogámico. Matrimonio monogámico que tiene la ventaja de, por un lado, promover la exogamia, porque no se nos está permitido tener relaciones sexuales entre parientes, ya lo vimos esto, el tabú del incesto que definió Freud. Y por otro lado nos garantiza el matrimonio monogámico claridad en la descendencia, porque por un lado la madre siempre es cierta, la mujer es la que da luz, pero no queda tan claro de que el hombre pueda ser el autor del hijo que la mujer da luz. La regla de la monogamia, en principio, establece algunos indicios para que arribemos a la conclusión de que el hijo que tuvo esa señora tiene por padre a su marido. Esto es lo que ha generado lo que se conoce como los deberes y derechos jurídicos del matrimonio. El primero,
que en nuestro Código Civil se estableció, el primero en orden, no es el más importante, pero se estableció la fidelidad. La fidelidad es un derecho-deber negativo, es decir, no tener relaciones sexuales con otro, se llama fidelidad material, o no incurrir en conductas confusas respecto del tipo de relación que uno de los cónyuges tiene con un tercero, ¿no? Si el esposo o la esposa sale a la calle y va de la mano con otro adulto, es muy probable que esté generando un indicio de que existe una relación afectiva que está por fuera del matrimonio. Esto se llama infidelidad moral. Luego estaba quizás el derecho de ver más importante. Digo estaba porque vamos a ver que no es actualmente lo que sucede en nuestra ley civil. Luego estaba la asistencia. La asistencia, la doctrina lo ha considerado a lo largo de los siglos como el derecho de ver más importante, porque la asistencia presupone aquellas cualidades por las cuales yo decidí unir la vida a otra persona. Estas son cualidades personales, por ejemplo, buen carácter, cariñoso, firme, no dubitativo, hogareño, con otras cualidades como la capacidad de trabajo, la capacidad de aportar, la generosidad para compartir cosas, ¿sí? Por eso el deber de asistencia, alguna parte de la doctrina decía que incluía al amor, al afecto, al cariño, y que otra parte de la asistencia es lo que nosotros conocemos con el nombre de alimentos. Recuerden que cuando nosotros vimos las funciones de la familia, en la primera clase, vimos que entre las funciones primordiales estaba la alimentación. La convivencia traía el sostenimiento material. Y la familia siempre ha sido una estrategia de supervivencia más que un nido de amor. Esto de que yo puedo elegir mi pareja porque la amo, en realidad es una invención que no tiene más de 200 años. El romanticismo, el amor romántico, así se llama al amor por el cual yo puedo elegir mi pareja, es una invención, lo digo en comillas porque amor hubo siempre, pero es una invención o un derecho, si se quiere, de tener libertad de elegir a mi cónyuge, muy nuevo, muy nuevo. La historia del derecho lo ubica más o menos en 1830, y así se llamó el movimiento romántico, ¿no? No solo romántico porque había digamos que los sentimientos románticos se expresaban públicamente, sino porque las legislaciones civiles comenzaron a aceptar y a proteger el derecho a elegir con quién me voy a casar en contra del sistema tradicional de elegirle a cada uno de los esposos. Por eso nosotros en 1964 en 1969 suscribimos la Convención de Matrimonio Civil de 1964, justamente que establece dos principios fundamentales: la elección del cónyuge y la igualdad jurídica de los cónyuges. Luego había otro derecho de deber, que era el de cohabitación, derecho de deber jurídico, es decir, que los esposos debían convivir bajo el mismo techo. Y juntamente con eso había un derecho de deber que no estaba explicitado en la propia ley y que consistía en lo que se denomina débito conyugal. ¿Qué es el débito conyugal? Es el derecho deber de mantener relaciones sexuales exclusivas y excluyentes entre los esposos. Entre el débito conyugal y la fidelidad, más la cohabitación, surgían, aunque el código actual repite la misma fórmula, pero surgía los elementos necesarios para lo que se llama presunción legal de paternidad. Oportunamente veremos que el código dice que los hijos que da a luz un cónyuge tienen por progenitor al otro cónyuge. Antes se decía los hijos que da a luz la esposa tienen por padre al marido. Como tenemos matrimonio igualitario, ahora hablamos de cónyuge y progenitor. Pero, ¿cuál es el estado actual de las cosas? Pues que los deberes y derechos del matrimonio, que antes eran jurídicos,
ahora se han convertido en morales, en su mayoría. Ha quedado solamente el deber alimentario como deber jurídico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia entre un derecho y un deber jurídico y un derecho y deber moral? Micaela. Que el deber jurídico tiene consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento, en cambio el deber moral no tiene ninguna consecuencia legal, digamos. Perfecto, eso se llama exigibilidad. Exigibilidad, cuando uno tiene por parte el reconocimiento para poder proteger su derecho, eso se llama exigibilidad. Por eso que nuestros deberes y derechos matrimoniales en su mayoría, fíjense el 431, tiene la forma solamente de un compromiso. Por eso los esposos, dice, se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Dice la impresión que solamente es moral el deber de fidelidad. Bueno, la cooperación y la convivencia tampoco pueden ser exigidos. Así que estamos en el mismo plano, ¿sí? Una cuestión llamativa desde la semántica es que todas las palabras que definen al matrimonio son palabras negativas, digamos como que establecen alarmas, ¿no? Matrimonio quiere significar en latín, matrimonium, el peso de la mujer, es decir, la carga de la mujer. Patrimonio se entiende como la carga del hombre, es decir, mientras que el hombre debe mantener a su familia, la mujer debe criar a los hijos, de eso se trata. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, parirás con dolor. Eso le pasó a Adán y Eva cuando quisieron volverse veganos. También la palabra esposos, fíjese, dice, los esposos se comprometen a. Esposo, esposa, es aquello que está atado, ¿sí? O sea que el matrimonio figura para los contrayentes una ligadura, vínculo matrimonial. Vínculo es la unión entre los eslabones de una cadena, ¿no? Cuando dice la vinculación, ¿verdad? Vínculo desde el punto de vista como sustantivo, como objeto, es ese engarce que hacen dos eslabones de cualquier cadena, sea para ponerse un dije como para sostener un barco. También se habla de cónyuges. A cada rato estamos viendo la palabra cónyuge y dice derechos y deberes personales de los cónyuges. Cónyuge en realidad es una palabra etrusca que significa compartir el yugo. ¿Saben qué es un yugo? ¿Alguien sabe qué es un yugo? Les cuento que tenemos asistencia perfecta por lo que dice acá. ¿Qué es un yugo? Profe, ¿no es eso que le ponían a las vacas antes en el Muy cuello bien. para... ¿Quién lo dice eso? Mariana. Mariana, muy bien, Mariana, muy bien. Es el arnés que se utiliza para unir bueyes. Se llama uncir un buey, ¿no? Un buey. Bueno, exactamente, es eso. El yugo, cónyuge, significa gente que comparte el yugo. También se llama consortes, ¿no? Y consorte es la suerte común, compartir la misma suerte. Ya ven, todas las palabras de matrimonio significan, ojo, ojo en lo que te metes. Esto no es tan fácil ni es tan lindo como suponías. Por eso el matrimonio, insisto, y la familia siempre han sido una estrategia de supervivencia, donde el amor es importante, pero también es importante la voluntad de dar, la voluntad de colaborar, la voluntad de construir. Y a veces el amor siempre existe, lo que pasa es que a veces confundimos amor con sexualidad o amor con pasión, ¿no? Y el amor es algo bastante más complejo que sentir pasión o sentir excitación física por el otro. La cuestión es que nosotros tenemos hoy por hoy derechos y deberes morales en su mayoría, pero un deber jurídico que es el de alimentos. Los alimentos
Espera un segundito, hija. Perdón, tengo acá a mi perra que me está pidiendo a cada rato que le haga caricias. Termina. Pará. Abigail, decime. Profe, se escucha como un ruido, se ve que se le mueve el micrófono o algo y hace como una lluvia. Le aviso porque ¿Qué por ahí podrá después ser? que el audio. Posiblemente es una interferencia con... A ver, vamos un segundo. En realidad no, porque queda fijo esto. Lo utilizo para escucharlos mejor. Yo no sé si yo quito... Vamos a probar, si yo quito el... No se lo escucha. Profe, ahí no lo escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí. Me deberían estar escuchando, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí se lo escuchan. Lo reconfiguré. Bien, vamos concretamente a los alimentos. Hoy, los alimentos, como derecho deber jurídico, se deben durante la convivencia. En realidad, durante el matrimonio. Si digo convivencia, me estoy equivocando porque en principio no están obligados a convivir. Oportunamente, cuando veamos el tema económico, vamos a ver que uno de los principios generales en materia de patrimonio matrimonial es la obligación de que cada cónyuge aporte económicamente al sostenimiento del hogar. Bueno, en eso está también la pauta de los alimentos. Los esposos deben contribuir mutuamente al sostenimiento material del matrimonio. Ni hablar de los hijos, pero el deber alimentario de los padres hacia los hijos tiene otra fuente legal, que es la responsabilidad parental. Acá estamos hablando qué es lo que se deben los esposos. Esta obligación ocurre tanto en la convivencia como cuando se han separado de hecho. La separación de hecho, en este sentido, tratando de hacer una interpretación que sea coherente con la no obligación jurídica de convivir, implica que los esposos han abandonado de alguna manera la voluntad de estar casados. Antes no había duda que la separación de hecho era una manifestación de voluntad de que ya no querían seguir casados. Pero como ahora la convivencia es un deber y no se puede exigir, como en el código anterior, que alguien vuelva a la casa bajo intimación,
de hecho debe ser interpretada de alguna manera como una voluntad inequívoca de no querer seguir casado. La obligación alimentaria entre los esposos en esta circunstancia, ¿no? Estando separados de hecho. Es decir, que para el código vivan juntos o que vivan separados. Es confuso lo que les digo. Profe, ¿qué dijo? Porque se Sería como que hay, cortó. Que es lo mismo que vivan juntos que vivan separados. en realidad, habría como posibles 3 situaciones donde los dos se van a deber de la misma manera. Primera situación, están casados y conviven. Segunda situación, están casados pero no conviven, como en su momento fue Sartre y Simone de Beauvoir, ¿no? Los filósofos franceses. Pero también puede ocurrir que estén casados, pero ya no quieran estar más casados. Y entonces han decidido no continuar con el matrimonio. Aún en esta hipótesis se deben alimentos entre sí. Es decir, que uno de los cónyuges le puede reclamar al otro la prestación alimentaria. Nosotros ya sabemos qué son alimentos, ya sabemos qué rubros van a cubrir mínimamente, y aunque el Código Civil y Comercial no aclara específicamente a dónde apuntan los alimentos, cuando nosotros revisamos estas pautas del 432, el trabajo dentro del hogar, la edad y estado de salud, capacidad laboral, la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, etcétera, los alimentos entre cónyuges en principio deben apuntar a mantener, ya no es únicamente lo de toda necesidad que habíamos visto entre parientes, ahora hay que mantener de alguna manera el nivel de vida que tenían. Esto vamos a ver que se reitera en los pocos precedentes que estamos teniendo de reclamo alimentario en la separación de hecho. ¿Por qué digo esto? Porque las cosas van a cambiar si había divorcio. Cuando hay divorcio, ya los alimentos quedan muy limitados. ¿Por qué limitados? Porque solamente proceden en tanto en cuanto quien los requiera demuestre, primera situación, que padece una enfermedad grave preexistente al divorcio y que le impida mantenerse, autosustentar. Tenemos que probar que la enfermedad grave es de alguna manera incapacitante y que además es una enfermedad que ya se tenía durante la vida matrimonial. Pero tiene que demostrarse y quedar claro que esta enfermedad me impide que yo pueda obtener recursos necesarios para sustentarme. Esto significa que no solo no puedo trabajar, sino que tampoco recibo una renta, recibo algún beneficio económico que me permita alimentarme. La característica de esta situación de alimentos durante el divorcio o dictado el divorcio es que se transmite a los herederos. Es decir, que si el otro cónyuge, el que debe pasar alimentos, fallece, se transmite a los hijos, que pueden ser los hijos comunes del matrimonio o pueden ser los suegros del alimentado. Que no aclara, lo que en principio no aclara la norma es qué sucede si el alimentante cae en incapacidad. Esta incapacidad le impide también autosustentarse. Si el alimentante cae en incapacidad pero tiene ingresos regulares, en ese caso continuaría cubriéndose la cuota alimentaria. Pero si el alimentante cae en incapacidad y ya no puede obtener lo necesario para alimentarse, entonces es una situación donde la obligación es imposible y se termina agotando la obligación alimentaria. ¿Cuándo cesa esta obligación? En este caso, bueno,
la enfermedad grave preexistente deja de ser grave o hay cura a la misma, el alimentado comienza a recibir por su cuenta un ingreso económico que permita sustentarse, o el alimentado contrae matrimonio nuevamente, porque si contrae matrimonio nuevamente, entonces es el nuevo cónyuge quien debe hacerse cargo de estos alimentos y no el ex. La segunda situación es parecida a esta primera, donde, acuérdense, tenemos acá algo bastante similar a lo que vimos entre parientes. Se carecen de recursos suficientes propios para poder mantenerse. Estamos prácticamente en la misma situación que el pariente que tiene necesidad y que debe demostrar que así lo sucede, con la diferencia que no tiene que elegirse pariente. En esta se dirige contra el ex cónyuge. Recordemos que son alimentos que se pueden reclamar solamente en el divorcio. Esta obligación puede cesar cuando se tiene que establecer por un plazo no mayor a la cantidad de años que duró el matrimonio. Es decir, 5 años de matrimonio, 5 años de alimentos. Pero también va a cesar si consigue los recursos suficientes, cuando pasa la necesidad y matrimonio. Y aclara la norma que en este caso, no se puede pedir compensación económica. Vamos a ver que la compensación económica es una institución que ingresa el Código Civil y Comercial muy particular, donde lo que se trata desde el punto de vista de la equidad es que uno de los cónyuges, por causa del divorcio, no quede económicamente muy desequilibrado. Ahora después vamos a ver en particular como efecto del divorcio la compensación económica. Una causa común a estas dos situaciones de pedido de alimentos después del divorcio es incurrir en causales de indignidad. La indignidad, recuerden, ustedes ya la han visto como motivo de cese de obligación alimentaria entre parientes, es una ofensa del sucesor o del heredero, porque es una acción que se desarrolla entre herederos forzosos, es una conducta que el derecho reprueba y que por lo general causa un ataque a la dignidad o a la integridad física del causante, ¿no? Entonces, por eso, quien y una vez que se comprueba, queda excluido de la herencia como si nunca hubiese existido. Las acciones de juicio por alimentos tramita en el juez del último domicilio conyugal. Sin embargo, el derecho civil, el Código Civil y Comercial le permite al demandante, o sea, al alimentado, a quien reclama, que lo puede iniciar el juicio de alimentos en el juez de su domicilio, o en el demandado, en el domicilio del demandado, o en el lugar donde deba ser cumplida la obligación alimentaria, porque puede ser que se deposite en una jurisdicción tuvo opciones, las ejerce o las lleva adelante quien va a iniciar la demanda de acuerdo a su conveniencia. No es una lista donde yo paso al segundo si no puedo utilizar el primer domicilio. ¿Se entiende? Es un punto un punto de conexión de competencia amplia. Vamos ahora a entrar rápidamente a ver el divorcio. Sí, Micaela. Profe, tengo una duda sobre alimentos antes de que cambie de tema. En la guía de preguntas había una pregunta que decía cuáles son los plazos para pedir alimentos durante el matrimonio y luego del divorcio. Y eso yo no lo encontré en el código. No sé si busqué mal o qué. Bien. A ver, es una... Sí. Lo que ustedes deben saber, los alimentos vigente del matrimonio, no hay un plazo de solicitud. El código no dice los alimentos en la separación de derechos deberán pedirse
dentro de los 6 meses siguientes a la... No. Sin embargo, para pedir los alimentos luego de dictado el divorcio, tiene que hacerse en el plazo de 6 meses. Claramente lo dice el código. O sea, tanto los alimentos como la compensación económica se deben solicitar dentro de los 6 meses siguientes a la sentencia de divorcio. Caso contrario, se pierde este derecho. Es un plazo de caducidad. Una situación interesante, pero que vamos a ver el segundo cuatrimestre, está dado por los alimentos que un cónyuge debía o excónyuge debía pasarle al otro como producto de una sentencia de divorcio por culpa, ahora estamos entrando en divorcio, y la entrada en vigencia de esta nueva ley, donde ya no hay más culpa en el divorcio, ¿no? Vamos a ver que en este sentido la jurisprudencia mayoritaria indica que la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial hizo cesar de pleno derecho todo alimento, derecho alimentario reconocido al cónyuge inocente del régimen de divorcio anterior. Por eso, el tema ahora es divorcio. El 435, más allá de enumerar las causas naturales de disolución de un matrimonio, como es la muerte o la muerte presunta, nos habla del divorcio declarado judicialmente, ¿eh? Con esto quiere decir que el divorcio no puede ser consensual, es decir, no puede haber un arreglo extrajudicial entre los esposos donde anuncian públicamente que dejaron de serlo, para que estén legalmente divorciados, así como requirieron del oficial público para casarse, ahora van a requerir del juez para divorciarse. Ya no existe más en nuestro derecho causas de divorcio. Originariamente, la única forma de divorciarse era adjudicando al otro cónyuge alguna de las conductas que en 93 fue nuestra primera ley de matrimonio civil. Entre esas causas estaba el adulterio, estaba la instigación a cometer delitos, estaba lo que se llamaban sevicias, que en los términos actuales hablamos de maltrato grave o severo, violencia, la violencia de género era la sevicia. El abandono se llamaba abandono voluntario y malicioso de la convivencia, de la cohabitación, es decir, me iba y no quería volver. Entonces, y las injurias graves que se interpretaba como toda ofensa que hería la dignidad del otro cónyuge. Incluso dentro de las injurias entraron las sevicias, porque las sevicias fueron derogadas en el año 68, si mal no recuerdo, y digamos que se comprimieron las causales de divorcio subjetivo a 5. Y dentro de las injurias graves estaba el maltrato entre cónyuges, los insultos, el maltrato psicológico, también lo que conocemos hoy como violencia económica, es decir, negarle al otro cónyuge los medios económicos necesarios. Es decir, una serie de conductas que directamente atentaban contra la dignidad, contra la salud mental y la salud física del otro cónyuge. En alguna época hicimos una investigación de cátedra hace mucho tiempo, investigando qué es lo que consideraban los jueces injurias graves, ¿no? Y resultó, por ejemplo, muy ilustrativo que algunos jueces en la década del 70 decían que era injuria grave si la mujer no se dedicaba a las tareas del hogar, por ejemplo. O se consideró injuria grave que siempre la mujer era la que peor la pasaba, ¿no? Que la mujer se hubiese afiliado de manera escondida, decía clandestina, al Partido Comunista, o que la mujer fuese espiritista, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Que el señor, por ejemplo, no tuviese mucho apego al trabajo y menos a la higiene personal. Bueno, había una serie de conductas que en realidad estaban asumidas como conductas de roles, ¿no? El señor
aportaba, y la señora atendía las casas, las tareas domésticas. Bueno, esto ya por supuesto no tiene nada que ver porque los cónyuges a partir del año 1987 son legalmente iguales en cuanto a derechos y deberes. Lo último que quedó antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial era la existencia de dos tipos de causas. Estas subjetivas, que yo les mencioné, donde había que atribuir culpa, es decir, que alguien los había hecho manifiestamente con la intención de perjudicar al otro, pero también podían ser culpa compartida. Había también lo que se llamaban causales objetivas. Se llamaban así a hechos demostrativos de que no había voluntad de continuar casados. Y en este sentido, la separación de hecho era el mejor síntoma de que los esposos ya no querían estar más juntos. Y entonces la ley permitía que si uno demostraba que hacía más de 2 años más de 3 años para el divorcio vincular, el juez tenía directamente que decretar el divorcio. Esto es lo que se llamaba, Flor Giamarini, se llamaba divorcio express, porque la sola invocación de la separación de hecho, admitida por el otro cónyuge o ambos en un escrito común, hacía que el juez directamente decretase el divorcio sin más. Claro, ya directamente. Claro, directamente, no, se corría al Ministerio Público y al Ministerio de Menores por si había menores. Los esposos debían presentar acuerdos con respecto a la división de bienes, a la conservación del hogar conyugal y con respecto a la división de los bienes, etcétera. Pero el divorcio salía enseguida. Otra causal objetiva era la presentación conjunta. Los esposos presentaban un escrito firmado por ambos o escritos individuales, pero de similar redacción, manifestaban que existían causas que hacían imposible la vida en común. La ley en ese caso decía que el juez debía citarlos para que los pretendientes, los pretensos futuros excónyuges, le explicaran al juez por qué motivo querían separarse. En los últimos años, digamos desde el año 2007, 2008 en adelante, hasta la sanción del Código Civil y Comercial, ya la jurisprudencia se estaba pronunciando por la inconstitucionalidad. Primero de lo que les acabo de decir, que los esposos tuviesen que explicarle al juez por qué corno querían divorciarse. Así como no le explicaron al oficial de justicia por qué querían casarse, tampoco podían explicarle a un juez por qué querían divorciarse, y menos aún que el juez sea el árbitro de esa situación, porque la ley le permitía al juez en algún caso rechazar el divorcio si consideraba que los motivos que alegaban los cónyuges no le parecían importantes, lo cual era un despropósito. Pero también dijeron que colocarle un plazo a la voluntad de divorciarse, por ejemplo, 3 años en el caso de la separación de hecho, era inconstitucional. Y que la gente ya es bastante madura para saber en qué momento se va a separar y no tiene que estar sujeto ni a explicar por qué lo hace, ni a esperar determinado tiempo. El Código Civil y Comercial terminó dándole la razón a esta jurisprudencia que lo que pretendiera simplificar el trámite de divorcio y hacer que esto fuese lo menos doloroso posible para los esposos, porque todo divorcio es muy doloroso. Perdón. El código, se me pasó una firmina. ¿Qué es lo que exige el código para que sea atendible la petición de divorcio? Que se acompañe por lo menos por parte de uno de ellos de una propuesta de convenio regulador, una propuesta en la cual uno tiene que incluir los acuerdos necesarios justamente para los hijos, si los hay, los hijos menores, para la liquidación de los bienes, para la atribución de la vivienda, para los alimentos eventuales, porque a lo que no les dije es que los alimentos, los cónyuges o excónyuges ahora los pueden pactar, no solamente procederían en los 2 casos que les dije de enfermedad grave o de incapacidad para sustentarse,
sino que el código permite en este momento que los esposos acuerden, pacten alimentos a favor de uno de ellos, el monto, la extensión, la forma en que se puede brindar, porque puede ser que estos alimentos puedan conveniarse ¿Me están escuchando? Sí. Sí, Hola. Profe. Sí, sí. Sí, porque estoy viendo el micrófono que no me indicaba sonido. Es decir, que yo puedo en un acuerdo casi privado establecer con el otro, con mi futuro excónyuge, qué alimentos le voy a pasar, cómo se los voy a pasar, por qué tiempo, sobre qué valor, etcétera. Bien. Volvemos entonces al requisito esencial para admitir el pedido de divorcio. Justamente tener que hacer un acuerdo, una propuesta reguladora de los efectos. Cuando ambos esposos, futuros divorciados, acuerdan, se va a llamar convenio regulador. En principio es una propuesta reguladora y cuando se ponen de acuerdo es un convenio regulador. ¿Qué tiene que incluir el convenio regulador? Bueno, lo que yo les decía, Profe, no se lo atribución de la escucho. vivienda. Hola, Recién no se lo ¿escuchan? escuchó, profe. Sí, Ahora estoy sí, viendo pero por por un qué momento se cortó. se corta. Les comentaba que, reitero, cuando yo hago una petición de divorcio tengo que acompañar una propuesta reguladora de efectos. Cuando esta propuesta se integra con la propuesta del otro cónyuge o ambos hacen una propuesta común, esto se llama convenio regulador. El convenio regulador tiene que incluir y prever atribución de la vivienda, cuál de los esposos se va a quedar con la vivienda. Después vamos a ver que hay algunas variantes para esto. ¿Cómo va a ser la distribución de bienes? Hay dos regímenes hoy por hoy económicos, la separación de bienes y el régimen de comunidad. El régimen de comunidad es el régimen de bienes gananciales y es lo que vimos un poco cuando analizamos la cuestión de la liquidación sucesiva de comunidades en la nulidad. Ustedes recuerdan que había algún problemita si estaba la primera esposa y la segunda esposa del bígamo de buena fe. Bueno, acá la ganancialidad indica que los esposos deben liquidar los bienes que adquirieron durante el matrimonio. También tienen que acordar la prestación alimentaria si alguno de ellos la solicita. Y después dice el código cualquier otra cuestión de interés de los cónyuges. ¿Cuál sería cuestión de interés? Los que pueden quedarse con algunos bienes inmuebles, por ejemplo, y no someterlos a la partición, y establecer el uso, el usufructo de estos bienes y la compensación, por ejemplo, al cónyuge que no lo va a utilizar. ¿Qué pasa si en el convenio regulador o en la propuesta reguladora no hay acuerdos? Bueno, frente a los desacuerdos, el juez tiene que abrir una instancia de negociación que él va a controlar. Algo así como una mediación. No el juez no tiene que mediar, el juez decide, pero puede mandar a las partes a un mediador y en aquellos puntos que no haya acuerdo, el juez directamente va a decidir. Es decir, que puede haber partes del convenio regulador que estén acordados por los peticionantes, pero va a haber otras partes que el juez decida, ¿no? Por lo general las discusiones van a venir por el lado de los bienes y por el lado de los hijos. En esta materia, con relación al ejercicio de la responsabilidad parental, los padres tienen que elaborar lo que se llama plan de parentalidad. Este plan, lo vamos a ver en detalle cuando veamos responsabilidad parental, tiene que fijar y ser lo más detallado posible. Es decir, con quién se va a quedar los hijos, si se queda con uno de los padres o con el otro, o dividen el tiempo, qué días, con quiénes van a pasar los cumpleaños,
los cumpleaños de los padres, de los tíos, las vacaciones, etcétera. Tiene que ser lo más completo posible justamente para evitar en el futuro continuos incidentes discutiendo con el desgaste que esto implica llevar los asuntos familiares al juez. Y sobre todo si encima está obligado el niño o los hijos están obligados a tribunales. El convenio regulador, una vez que el juez lo aprueba, no queda totalmente fijo, es decir, que puede ser modificado mientras haya algo que compartir entre los ex esposos. Esto, por supuesto, toda modificación debe apuntar a facilitar el cumplimiento de los acuerdos logrados. Les había dicho que dentro de las instituciones nuevas que trae el Código Civil y Comercial en materia de divorcio, además de este divorcio absolutamente despojado de cualquier tipo de justificación, aparece la compensación económica. La compensación económica es una institución que se trae del derecho extranjero. Nuestro modelo es el modelo español, eso le llaman pensión compensatoria. Nosotros lo hemos generado como un mecanismo o una herramienta para equiparar en realidad fuerza económica. Imagínense el siguiente caso. Durante el matrimonio hubo roles fijos donde el señor se ocupaba del trabajo y los aportes materiales al hogar y la señora cumplía las funciones de cuidado de los hijos y atención del hogar. El señor, durante la vigencia del matrimonio, por otro lado, se perfeccionó en su trabajo, incluso pudo haber hecho una carrera universitaria, alguna tecnicatura, pudo haber progresado en su trabajo. Por supuesto que todas estas ventajas, cuando estaban casados, implicaban mejores y mayores ingresos. Pero resulta ser que cuando se divorcian, como hoy por hoy, no puedo adjudicar culpa y el señor puede haber dicho, bueno, me quiero divorciar y la señora no puede negarse a esto. A raíz de esta situación, la señora queda en desventaja, sobre todo si hablamos de una persona que ya ha pasado cierta edad, a partir de los 45 o 50 años, ya es muy difícil conseguir trabajo, alguien que no ha estado preparado para ello. Entonces, esta señora que ha sido ama de casa toda su vida matrimonial, queda, por supuesto, en el futuro en una situación de profundo desequilibrio y desventaja económica. Por eso el 441 dice que cuando el divorcio signifique para uno de los cónyuges un desequilibrio económico importante, puede solicitar una prestación de tipo económica por parte del otro cónyuge, justamente con vistas a poder salir de esta situación a futuro. Algunos en su momento habían dicho que la compensación económica no tenía sentido porque en el régimen de comunidad la señora recibía la mitad de los bienes que el señor, que había trabajado toda su vida, había adquirido. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí se entiende. Sí, profe, se entiende. Profe, Pero sí, perfecto. La división de los bienes, en rigor de verdad, mira al pasado. La división de la comunidad por mitades de los bienes gananciales es el resultado del crecimiento durante el pasado, durante la vida matrimonial, de un conjunto de bienes. Y cada cónyuge tiene un derecho de participación porque ha sido producto del esfuerzo común. El señor trabajaba, pero la señora también trabajaba dentro del hogar. En cambio, la Aparte, compensación... porque quizás Sí. si la mujer, por ejemplo, no hubiese trabajado en la casa o no le hubiese cuidado a sus hijos, él no hubiese podido ni trabajar ni estudiar, porque ese tiempo lo tendría que haber gastado en la casa, por ejemplo. Vamos a ver que existe una norma particular, si mal no recuerdo, el 492, que establece que el esfuerzo, la atención de las tareas del hogar tiene evaluación económica. A principios de la década del 90 del siglo pasado, un fallo de la Cámara Civil y Comercial, la sala, si mal no recuerdo, que integraba a Noni, donde pasó justamente esta situación. El señor
se quejaba de que la división de 50% no era justa. No, en realidad el juez estableció un 60% para la mujer y un 40% para él, y el señor se quejaba, justamente diciendo que el único que había trabajado durante el matrimonio había sido él. Entonces, en ese momento lo que se hizo fue pedir un informe al sindicato de servicio doméstico para que le digan cuál era el valor de la hora promedio. Cuando esto fue informado, los jueces sacaron el cálculo de cuánto había aportado la señora a razón de 8 horas todos los días, y la suma resultante era mucho mayor de lo que el señor había dado en todo su matrimonio con su trabajo. Por eso les decía que la compensación económica apunta al futuro. La compensación económica persigue como finalidad que el cónyuge que la solicite no se encuentre en una situación de desventaja y necesidad como motivo del divorcio, ¿no? Fíjense que la compensación económica es incompatible con los alimentos después del divorcio. Claramente lo dice el 434, si yo pido una cosa no puedo pedir la otra. Esto ha hecho que algunos sostengan que la compensación económica tiene naturaleza libertaria. Rigor de verdad lo que significa es que no se pueden superponer los aportes económicos que tenga que hacer un esposo al otro cuando ya no ha habido matrimonio. Pero todo esto lo vamos a ver en la segunda temporada de Familia, ¿no? Ya no hablo de Familia Patrimonial. Esto como la serie de Netflix, ¿no? Segunda temporada de Derecho de Familia. Yo acá les incluí un fallo. Es muy interesante, es uno de los primeros fallos que se dieron en la provincia de Buenos Aires. Y dice, la compensación económica del artículo 441 del Código Civil y Comercial tiene el carácter de excepcional. Cuidado con esto, ¿no? Ya hay jurisprudencia posterior que dice, no pidan la compensación económica si no corresponde. En tanto no puede ser fuente de resarcimiento en sí mismo por la circunstancia de que haya finalizado el proyecto de vida en común de los cónyuges, unilateralmente o por el acuerdo de ambos. Ello sí, pues la viabilidad de la prestación compensatoria no puede funcionar de manera automática luego de la sentencia de divorcio ante la petición de uno de los cónyuges, toda vez que el derecho a ella debe resultar de un claro desequilibrio producido a raíz del divorcio, evitando planteos judiciales que lleven a su otorgamiento en la mayoría de los divorcios decretados. Es decir, que tiene que ajustarse estrictamente al artículo 441 y uno tiene que probar y justificar que efectivamente existe un desequilibrio económico que va a tener cierta duración en el tiempo, ¿no? Porque, como dice la doctrina, cuando uno se divorcia, siempre va a tener dificultades económicas, porque lo que antes era la unión de dos producciones económicas de los cónyuges, ahora uno queda más pobre, ya es la mitad de lo que era antes, y eso empobrece relativamente hasta que cada esposo luego recupera su equilibrio económico. La compensación económica puede darse a través de una suma. Primero hay que calcularla, quiero aclarar esto. La compensación económica debe fijarse en un valor, pesos, ¿sí? Tantos miles de pesos, hay varios fallos actualmente donde establecen la base de cálculo de la compensación económica, pero tiene que ser una suma de dinero. Esta suma de dinero puede darse en una prestación única. Dirá, acá tenés. Pero también se permite la entrega de bienes, ya sea cediendo bienes gananciales o entregando el cónyuge que debe pagar la compensación económica, la entrega a su otro excónyuge, y de esa manera puede completar el valor fijado por la compensación económica. También puede ser que se den por tiempo determinado, como si fuera cuotas, ¿no? En este sentido, si el valor, por ejemplo, se fijaron 500.000 pesos de compensación económica y se establece que se haga en un pago de 10 cuotas iguales, por supuesto que debe también incluirse cuáles van a ser las pautas de actualización, porque si no, en este país, a un año, 500.000 pesos pueden valer bastante menos cuando se terminen de percibir.
Y ya la jurisprudencia dice que cuando se pactan cuotas en la compensación económica, debe incluirse necesariamente cuál va a ser la pauta de actualización de la cuota, y que si los jueces la tienen que colocar, deberá tener en cuenta los intereses que hoy por hoy reconocen a los créditos de consumo. El otro tema que hay que resolver y es fundamental es la atribución de la vivienda familiar. La atribución de la vivienda familiar forma parte necesaria del convenio regulador. Puede ser pactada por los cónyuges, lo cual sería lo más sano. Y si no, el juez tendrá que decidir a quién le corresponde, de acuerdo a la petición de uno de los cónyuges, y se van a tener en cuenta pautas muy similares a las pautas para fijar alimentos, muy similares también a las pautas, esto recién me olvidé de mencionar, a las pautas que el juez debe tomar en cuenta para fijar la compensación económica, porque ¿qué pasa si se pide la compensación económica pero el otro ex cónyuge no la quiere pagar? Decide el juez. Y el juez va a tener en cuenta lo que vimos para los alimentos: edad y estado de salud de los cónyuges, su capacitación laboral, sus posibilidades, si se queda o no con los hijos, si se queda o no con la vivienda. En el caso de la atribución de la vivienda, justamente, se van a tener en cuenta estos aspectos. Si quien pide la vivienda tiene a su cargo a los hijos, si quien pide la vivienda queda en una situación económica desventajosa, aun cuando no le corresponda la compensación económica, el estado y salud de los cónyuges, y agrega algo muy interesante, el Código Civil y Comercial, los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Y así la jurisprudencia está diciendo que es importante tener en cuenta, cuando la vivienda le pertenece a uno de los cónyuges, el interés que pueda tener el hijo que el cónyuge que solicita la atribución trajo de otro matrimonio, es decir, el hijo afín o el progenitor afín. Pero bien se está hablando, por ejemplo, de si quien pide la vivienda familiar tiene a su cargo a sus padres, es decir, que uno ha vivido con sus suegros. Porque además de la vivienda familiar hay que resolver otro problema. Si la vivienda familiar ha sido adquirida durante el matrimonio en el régimen de comunidad, bueno, entonces es un bien ganancial y en ese caso no va a ser dividido y podrá ser utilizado por el cónyuge que está pidiendo la vivienda. Pero también ocurre el caso de que la vivienda sea propia de quien debe cederla, es decir, que quien pide la atribución de la vivienda no es el dueño. ¿Cómo resuelve la ley estas dos situaciones? A, la vivienda es ganancial y le corresponde mitad y mitad a cada uno, o la vivienda le pertenece a quien debe cederla. Bueno, en este caso, la ley faculta, el Código Civil y Comercial faculta al juez a fijar una renta compensatoria. Ojo, no es un alquiler. Renta compensatoria, también se conoce como canon locativo, es un valor que fija el juez prescindiendo de lo que el mercado está estableciendo como cuota o pago de alquiler, porque el valor de los alquileres en realidad tiene que ver con una tendencia del mercado, si hay más viviendas o menos viviendas, más necesidad de alquilar o no. Florencia Giamarini, decime. O sea, sería como una especie de cuota menor a un alquiler que le pagaría la persona, digamos, que se quedó con la casa, que no es, digamos, la propietaria de la casa. Exactamente, la renta compensatoria es un valor menor al que se está fijando por mercado, de acuerdo a las características del inmueble, en el mercado local. Si, por ejemplo, es un departamento por el que regularmente se está pagando 25.000 pesos de alquiler, el juez lo puede fijar en 18, en 17, en 20, porque no solo va a tener en cuenta este valor, sino también la capacidad de pago del cónyuge a quien se le atribuye la vivienda. Y este valor, por supuesto, va a ser menor si además
a quien se le atribuye la vivienda tiene a sus hijos a cargo, ¿no? Queda con los cuidados de los hijos, porque en ese caso el otro padre también debe contribuir a cubrir la habitación de los hijos como alimento. El juez debe determinar, si es que los cónyuges o excónyuges no lo hicieron, el plazo de duración de la vivienda. Normalmente dicen que el plazo este no tiene que ser mayor al tiempo en que duró el matrimonio, excepto que haya hijos menores, ¿no? En ese sentido, la jurisprudencia en que la atribución de la vivienda, mientras no pueda adquirirse una nueva, tendrá que ser durante el transcurso de la minoría de los hijos. Tampoco se podría pedir la partición del inmueble ganancial que en este momento se está disputando como atribución de vivienda, excepto, hay jurisprudencia en este sentido, excepto que la extensión de este inmueble sea, digamos, sea mayor a las necesidades del grupo familiar. Si han separado los esposos y tienen una casa importante, 2 plantas, imaginemos una propiedad de 800 metros cuadrados y queda la mujer con 2 hijos menores, no tiene sentido impedir que se divida ese bien inmueble como producto de la liquidación de la comunidad, de modo tal que la señora podrá comprar una propiedad que se ajuste más a 3 personas y el señor no ve su chance también de adquirir su vivienda propia. Los alimentos a los hijos los tiene que cumplir igual, independientemente de cómo se liquide la comunidad. ¿Se entiende esto? Sí, Profe, Karen. una consulta. Usted Sí, nombró sobre el interés de los demás integrantes del grupo familiar, tal cual. pero Sí. siempre se está aludiendo al caso de los hijos menores. Pero si No. fuese al revés, que fueran hijos mayores, No. ¿Y sabes por qué te digo? Bien, está buena la pregunta. Los hijos menores no, porque los hijos menores, fíjate vos que eso ya está resuelto con el primer inciso del 443, que dice la persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos menores, ¿sí? Pero si hubiese hijos mayores, sí entran dentro del concepto de grupo familiar. También dentro del grupo familiar, los hermanos, es decir, todo aquel familiar del cónyuge que pide la atribución de la vivienda que regularmente ha vivido con el matrimonio. Por ejemplo, en mi caso, mi abuela vivió siempre con nosotros. Eso es más, yo nunca imaginé que los abuelos no pudiesen vivir con los nietos y los padres, ¿no? Me parecía familia ampliada natural, ¿no? Después descubrí que no. La mayoría de los abuelos vivían en otra casa distinta a lo de sus hijos y a sus nietos. En ese caso, el juez debe evaluar los derechos o las necesidades de estos familiares que han vivido un tiempo prudencial con el matrimonio. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que no es solamente los hijos mayores, sino también cualquier otro familiar que uno haya tenido en convivencia durante el matrimonio. sí se entiende. Gracias. Esto va de la mano. El artículo 706 del Código Civil y Comercial habla de la tutela judicial efectiva. Habla también de tener en cuenta la socioafectividad. Es decir, que los intereses del matrimonio no pueden, o los conflictos del matrimonio, no pueden perjudicar de manera lesiva los intereses de otras personas allegadas. Es decir, que siempre el divorcio va a traer efectos colaterales a terceros, pensemos en los hijos, también pensemos en los amigos, ¿no? Uno se divorcia y los amigos que había hecho su pareja, que eran amigos de la pareja, no lo van a tener más, es decir, cambia todo. Pero sin embargo hay intereses que quedan vulnerados de manera seria, como es justamente el caso de aquellos familiares que convivían con el matrimonio ahora disuelto y que no podían verse
mayormente perjudicados por una decisión que en algunos casos hasta puede ser intempestiva, es decir, no se trató de un proceso o alguien interrumpió un proceso que podía tender al equilibrio matrimonial y dijo, me voy, me fui, ya está, no quiero seguir más casado con vos. Así que la ley también le dice al juez, mire, tenga en cuenta si otros familiares se van a ver perjudicados ante la de vivienda. Necesariamente debo inscribir la atribución de la vivienda para poder ser opuesta a terceros. De todas maneras, no me quiero anticipar porque no quiero mezclar temas, esto lo vamos a ver el segundo cuatrimestre. La protección de la vivienda familiar también está en otro capítulo del Código Civil y Comercial, en el primer libro, ¿no? Ahora la vivienda familiar tiene una protección especial automática. Pero la inscripción hace, por ejemplo, que si bien se puede embargar, no se puede ejecutar la vivienda atribuida al cónyuge. Hay algo que no me preguntaron. ¿Qué pasa si la vivienda es alquilada y la paga el cónyuge que debe ceder la atribución de la vivienda? ¿Pensaron eso? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien. En este caso, y por eso es importante que haya una inscripción de la atribución de la vivienda, el locador debe soportar, esto dicho entre comillas, que quien no contrató con él quede ocupando la vivienda, pero el alquiler deberá seguir pagándolo el obligado. Fíjense, cuando la vivienda sea alquilada, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar, esto dice el 444, ¿no? El derecho a continuar en la locación, pero a cargo del obligado. El obligado, por ejemplo, el que debe ceder la vivienda no tiene derecho de repetición contra el cónyuge que se le atribuyó la vivienda, ¿no? Así que sería la situación contraria cuando el obligado tiene que ceder la vivienda propia. En este caso tiene derecho a recibir una renta compensatoria. Bueno, acá deberá seguir pagando el alquiler a favor del otro cónyuge, que esto ha sido criticado porque termina siendo una obligación alimentaria que no está admitida en nuestro derecho. Así que algunos proponen que si el obligado, si el que contrató es el que debe ceder la vivienda y debe seguir pagando el alquiler, lo pueda deducir de la liquidación de los bienes de la comunidad. Porque no se trata de quién soporta el gasto de la locación, sino quién debe ocupar la vivienda en la cual el matrimonio convivió hasta el divorcio. ¿Se entiende esto? Si no, estaríamos en Pero si es un alquiler, ¿cómo lo deduce de la liquidación? Porque, recuerden, la atribución de la vivienda tiene que fijar un tiempo, ¿verdad? En el caso de la locación, esta atribución no va a ir más allá del tiempo que resta al contrato. Si nosotros estamos casados y falta un año para que se venza el contrato, quien recibe la atribución de la vivienda, continuará ahí hasta que el contrato se venza y el otro cónyuge o excónyuge, que fue el que contrató, el inquilino, el locatario, pagará ese año, pero eso es un valor que se puede mensurar y en ese sentido debería tener derecho a tomar de los bienes gananciales una suma equivalente al gasto que le implica seguir pagando el alquiler durante un año. ¿Se entiende esto? Esta es una solución parecida. Saca el alquiler de un año. Claro, y lo imputa, en realidad lo tiene que imputar a la masa de gananciales que recibe el cónyuge que se le atribuye la vivienda.
Si no, estaríamos en alimentos encubiertos. Claramente es un alimento encubierto. Sobre todo si el valor locativo es un valor alto, porque cuando yo alquilo en mi nombre y estoy casado, no solo va a provenir de mi sueldo, el alquiler, sino también del sueldo de mi mujer. ¿Se entiende esto? Entonces, entre los dos pagamos una propiedad importante, pero resulta ser que ahora me divorcio, le tengo que ceder la vivienda a mi ex mujer, porque está con los chicos, pero además tengo que pagar o no está con los chicos, le tengo que pagar encima, le tengo que pagar, que me quedo sin casa, tengo que seguir pagando el contrato de alquiler. Cuando era el régimen anterior, el Código Civil de Vélez, con las modificaciones tantísimas que se le hizo en materia de familia y divorcio, el código decía que los alimentos que un cónyuge le pasó al otro durante el juicio de divorcio tenían que considerarse adelanto de gananciales. Es decir, si el cónyuge A durante el juicio de divorcio le pasa al cónyuge B tanta cuota de alimentos para que se mantenga, luego el cónyuge A tenía derecho a descontar esa suma de los bienes que el cónyuge B recibía como motivo de la liquidación de la comunidad. ¿Se entiende lo que les digo? Bueno, esta solución no está actualmente en el Código Civil y Comercial. Yo he hecho algunas consultas, hemos hablado acá, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Yo opino, creo que el que está obligado a la vivienda está obligado solamente a eso, a dejarle la vivienda al otro cónyuge, pero no a pagar de su bolsillo el alquiler de la otra parte, porque si no estaríamos en realidad en alimentos encubiertos o una situación muy similar a una compensación económica en la cual alguien entrega el usufructo de un bien. La atribución de la vivienda, bueno, se termina con el plazo que el juez haya fijado o que hayan fijado las partes. Por el cambio de circunstancia, ¿qué sería esto? El cónyuge que tiene una vivienda consigue una o se casa, ¿no? Cuidado, contrae matrimonio. En ese caso, si contrae matrimonio, lo lógico es que esto cargue sobre el nuevo cónyuge. Y por supuesto, ya sabemos, si se incurren causales de indignidad, aunque los cónyuges ya no sean entre sí herederos, también se computa como una causal de cese de la atribución de la vivienda. Por último, durante el divorcio se pueden pedir medidas cautelares personales y medidas cautelares patrimoniales. Las medidas de carácter personal pueden ser la atribución de la custodia de los hijos, el retiro del hogar de uno de los cónyuges, el reingreso al hogar del que se fue, la entrega de objetos personales, alimentos provisorios, ¿no? Recuerden que cada vez que iniciemos alimentos de cualquier tipo, entre parientes, de la responsabilidad parental o entre cónyuges, siempre pidamos alimentos provisorios. El alimento provisorio es una cuota que el juez fija de manera equitativa, que no tiene que responder a lo que uno reclama como cuota alimentaria, sino que tiene que ser lo suficiente para, por lo menos durante el trámite del juicio, paliar las necesidades de quien los está reclamando. ¿Cuáles son las medidas cautelares de naturaleza patrimonial? Embargos de bienes, de cuentas, de sueldo, secuestro de bienes y depósito judicial, anotación de la litis, todo aquello que permita garantizar a un cónyuge la participación en los bienes gananciales que tiene el otro y de esa manera no ser víctima de una defraudación o de un fraude entre cónyuges, ¿no? Bueno, toda aquella medida que garantice a quien lo pide cobrar su 50% sobre los bienes que se han adquirido durante el matrimonio. Bueno, hemos concluido la clase. Recuerden que nos vamos a ver el jueves que viene a los efectos de repasar lo que hemos visto, sacarnos las dudas. Voy a ampliar un poquito más la información con respecto a la mecánica del parcial.
Así que bueno, los espero. Cualquier duda, de todas maneras, me escriben, ¿sí? ¿Alguna pregunta les ha quedado pendiente? No, no. ¿No? A mi perra parece que está más inquieta que nunca. Ahora salimos, ahora salimos. ¿Qué querés? Acá está. Les quiere mandar un saludo a Ceniza. Saluda, Ceniza. Después tengo otra, pero son dos galgas adoptadas. Pero la otra galga la tengo encerrada porque tiene 1 año y es muy revoltosa. Bueno, creo que ustedes la escucharon alguna vez, ¿no? La primera clase se la puso a ladrar. Así que la tengo encerrada. Sí, sí. Sí, además, la mayor no ladra nunca, es muy calma. Ella fue rescatada de las carreras, la hacían correr, pobre hija. Y es Pobrecita. Ay, bastante pobre, tímida. sí. Sí, pobre. Incluso le tatuaron la oreja, todo, pobrecita. Sufrió mucho, es un encanto animal. La otra, en realidad, la tengo desde los 45 días, porque también a la madre la rescataron de las carreras, tenía cría y tenía infectadas las ubres, así que hubo que destetar a las crías y cuando la fundación, donde yo adopté a la mayor, a Ceniza, publicaron, yo inmediatamente me ofrecí, así que Lala, así le puso a mi hija, Lala llegó con 45 días. Es una hermosa galga española tigrada y tiene una fuerza. Así que ahora la voy a atender porque la puse en la otra terraza y está ahí golpeando la puerta porque quiere pasar. Si no, ya la tendría encima mío. Bueno, Profe, ¿y en dónde nos se vemos llevan en una estas semana, ¿sí? carreras? Sí. ¿Cómo? Ah, mira, vos en Quería Córdoba consultar. tenés, en Córdoba, sí. Las carreras de galgos, me decías. Sí, no, no. Claro, sí, ¿en dónde, o sea, se permite En la este tipo provincia, de maltrato animal todavía? en la provincia, en la provincia de Córdoba tenés asociaciones de carreras de galgos. Se supone que de protección animal deben cumplir con una serie de condiciones veterinarias. Pero lo que pasa es que no controlan las carreras clandestinas. En la provincia de Buenos Aires están prohibidas y sin embargo en la zona de Balcarce, Ayacucho, Las Heras, Coronel Vidal todavía hay carreras de galgos. Me acuerdo que una vez, yo hace 4 años viajé a Mar del Plata por un congreso y me llevé a Ceniza. Y paré en Las Armas a cargar combustible, dar un poquito de agua a ella. Y me dijeron, qué linda, y se la lleva a correr, ¿no? No, le digo, no la llevo a correr. Pensaron que, como la vieron, como se nota cuando uno le ve el físico, se nota que ha sido un animal de carrera. Uno le ve las caderas y las patas y parecen los muros de un pollo. Está fuerte. Bueno, me dijeron, ¿la lleva? No corre, no corre. Y bueno, son animales que son muy maltratados. Acá tengo mis dos galguitas. ¿Alguna pregunta más? ¿De derecho, de veterinaria? ¿Qué querés? No, profe, ¿Qué por ahora querés? yo no. ¿Qué querés? ¿Vos qué querés? ¿Querés que le abra la puerta a la otra? Acá la tengo. Saluda. Yo tengo una duda nada más, Bueno, nos vemos en una pero me semana. Sí, dijo que... sí, por supuesto, todas. ¿Cómo? No, yo tengo una Dale, duda, contame. pero usted dijo que la iba a contestar en patrimonial, que era sobre lo que era la No, compensación hacémosla. No, pues económica. no, te voy a spoilear la materia, dale, decime. Claro, por eso, era de la compensación económica y el deber de alimentos, pero lo vamos a ver más adelante. Sí, no. Eso no tenemos que ver. El pedido de alimentos, repasemos, el pedido de alimentos en el divorcio solamente ocurre en dos situaciones: enfermedad grave preexistente que impide autosustento, que no tiene límite, y el otro sí, estado de necesidad y no poder autosustentarse, que está limitado por lo menos a los años que dura el matrimonio. Si yo pido estos alimentos dentro de los 6 meses siguientes al dictado de la sentencia de divorcio, no puedo pedir la compensación económica. Digamos, excluyen ambas posibilidades. Claro. No, Los le alimentos se consultaba van a fijar de porque acuerdo a las pautas del cuadro. Sí, lo que pasa es que lo te interrumpí porque escucho, por ¿eh? momentos no lo escucho, se me corta.
el sonido, pero se lo consultaba porque puede darse que en algunos casos se presenten ambas situaciones, en donde la persona se encuentre en un desequilibrio económico en relación al otro cónyuge y que a su vez ostente de una enfermedad inhabilitante. Sí, esto es cierto. Hay un precedente cordobés que yo no comparto los argumentos, donde fijó alimentos y compensación económica. Perdón, no, me estoy confundiendo. En realidad fijó alimentos provisorios, aun cuando haya habido pedido de compensación económica. Si bien yo no compartí los argumentos del fallo, sí compartí quien comentó el fallo, que fue el profesor Massinghi, que dijo claramente, si la compensación económica está perfecto, pero durante el juicio, quien pide la compensación económica sufre el desequilibrio que está sufriendo ahora. Entonces los alimentos provisorios no son incompatibles. Por supuesto que el alimento provisorio va a cesar en cuanto se dicte sentencia y se disponga la compensación económica. Ahora, si vos estás en las dos situaciones, deberás optar. Si recibís una suma de dinero que te compense el desequilibrio, o preferís una cuota alimentaria que te sostenga durante la enfermedad grave, con la garantía de que si el alimentante fallece, el cumplimiento de esta obligación pasa a ser carga de la sucesión y deberán afrontarla los herederos del alimentante. Pero en principio claramente el código excluye una posibilidad de otra. ¿Sí? Pero es interesante la hipótesis. ¿Qué pasa si estoy en estas dos situaciones, verdad? Bueno, en teoría la compensación económica, cuando ustedes vean el 441 y el 442 con más detalles en lo que tiene que ver con lo patrimonial, van a ver que el juez, para otorgar la compensación económica, tiene que tener en cuenta el estado de salud de los cónyuges. Por supuesto que esto es una pauta común para fijar los alimentos como para la atribución de la vivienda familiar, pero en este sentido, la compensación que corresponde, a quien además tiene una enfermedad grave preexistente, el juez también tiene que tenerlo en cuenta para fijar el monto de la compensación. Hay compensaciones económicas que se han fijado en 8 millones de pesos, 9 millones de pesos. Compensaciones económicas, no hay un caudal económico importante, pero que han pasado el millón de pesos, 700.000 pesos, ¿no? Ya la jurisprudencia ya está estableciendo criterios para fijar los montos, ¿no? Y son importantes. ¿Alguna otra pregunta más? No, de mi parte no, gracias. Bueno, yo les sugiero que cuando vayan estudiando la materia con vistas al parcial, háganse una listita de preguntas que me quieran hacer, ¿sí? Así, incluso si quieren compartirlas entre ustedes, hacemos una lista común. Si quieren hacérmelas llegar con anticipación, por ejemplo, que sea durante la mañana del jueves que viene, así yo las tengo a mano, ¿no? Haríamos como los programas de televisión, ¿no? Me escribe Florencia de Berazategui y me consulta, ¿no? Cosas así. Tenemos varias Florencias acá en el grupo. Bueno, quedamos así. En una semana nos volvemos a comunicar, ¿sí? Adiós. Chau, chau. Bueno, profe, buen fin de... Igualmente, buen fin de semana.